El tema es urgente, el tema es relevante, la discusión es prácticamente para no perder un minuto y sin embargo muchas veces, piénselo conmigo en esta tarde, cuando hablamos de determinados temas que asumen una dimensión realmente importante en términos macroeconómicos, en términos financieros, porque pertenecen a una agenda de temas que lleva adelante el gobierno, que discute el gobierno con empresarios o con sindicatos, nos parece que no tiene absolutamente nada que ver o que no guarda una relación directa. Pero lo que quiero decirle en esta tarde es que sí lo es. Que sí efectivamente es tan relevante que guarda una relación directa, y estoy hablando por supuesto de la pobreza, y estoy hablando de la indigencia y la desigualdad en la Argentina, y de la gran discusión de carácter económico que a veces se sustrae de esa situación. Voy a compartir con usted algo que a todas luces es, yo le diría, una alerta muy fuerte, ¿no? Alarmante, esto está en ámbito.com, usted puede leerlo en cualquier medio en este momento. Según la UNICEF, casi el 63% de los niños argentinos serán pobres a fin de año, ¿no? En el marco de la pandemia de coronavirus, UNICEF Argentina elaboró la encuesta que afirma que entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, escuche bien, la cantidad de chicas y chicos pobres pasará de 7 a 8,3 millones, de 7 a 8,3 millones. Esta es la situación que tenemos en la Argentina en este momento. Esta es la profundización de la desigualdad, esta es también la profundización de la pobreza precisamente en nuestra República Argentina. Y es parte de la discusión que hay que dar. Vamos a compartir algunos números que me parece que son relevantes, sobre todo a la luz de la discusión también, ¿no? Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 ponemos en limpio los números, la cantidad de chicas y chicos pobres en nuestro país va a pasar de 7 a 8,3 millones. Es más de 1 millón de chicos que se suma a la pobreza a lo largo de este año, y está claro que la irrupción de la pandemia lo único que ha hecho ha sido profundizar la desigualdad, que se ha solapado prácticamente y que son distintas capas de desigualdad que se van agregando en una Argentina que lamentablemente, digo, no ha podido dar marcha atrás con esta situación realmente tan alarmante, no ha podido dar marcha atrás incluso con algunas políticas que tendrían que haberlo hecho. Y sin embargo, los últimos años tuvieron, creo yo, un efecto demoledor. Otra más, en mayo 58,6% de los niños era pobres, la proyección para diciembre, fíjese usted, es del 62,9%, casi 63% de los chicos en la pobreza absoluta. A ver, ¿qué nos dice esto en todo caso? Y lo que nos dice es que estamos decidiendo mal. Lo que nos dice es que no estamos discutiendo de una forma correcta, que muchas veces se encara la pobreza o la indigencia en términos de la solidaridad, en términos de aquello que se instrumenta por afuera de la discusión económica. ¿No lo ha notado esto, que muchas veces la discusión en todo caso obedece o pareciera obedecer a otros factores, otros argumentos? Hay otros actores que se ponen en juego y quizás el tema del desarrollo social, del bienestar social, se discute en otras mesas, se discute en otros ámbitos y quizás le falta el corazón de la discusión, que es la discusión de carácter económico, la discusión que justamente lo que hace es busca dentro de esa especie de pulseada que tiene que ver con la correlación de fuerzas que toda economía tiene. Y yo quiero llevar esto directamente a lo que hemos visto esta semana, al anuncio del gobierno, porque guarda una relación directa. Ese es el ejercicio que tengo que hacer, que quiero hacer en esta tarde con usted. Que nos demos cuenta entre todos que cuando hablamos de deuda, por ejemplo, cuando hablamos de la deuda que ha quedado en la Argentina, hablamos de mucho más que eso. Hablamos de los grandes, en todo caso, registros de indigencia, de desigualdad, de pobreza que han trepado en los últimos años en nuestro país. Hablamos de un colchón que es quizás más finito en términos de lo que la Argentina puede afrontar en un contexto de pandemia. No sé si notó la gran diferencia con respecto a otros países. Y yo le vengo diciendo, ¿no?, que no es tanto la caída, sino que es más la recuperación, donde hay que plantear la discusión. La caída es muy fuerte y la tienen todos los países. La recuperación solamente va a ser fuerte en la medida en que los estados puedan inyectar recursos, y ahí está precisamente la importancia del Estado, la importancia de la solvencia del Estado y de que cuente con recursos realmente importantes para
para poder financiar esa salida de la crisis y porque obviamente el Estado es el gran actor que interactúa para tratar de amortiguar un poquito, de menguar lo que es esa desigualdad. Le comparto lo que son estos datos, los daba a conocer el presidente en el día de ayer. Usted dice, bueno, pero ¿para qué me sirve esto? Y me sirve, y a mí me sirve también en este caso, para consignarle la cantidad de recursos que estaba previsto que la Argentina vuelque al pago de su deuda externa. Fíjese, esto es en billones, es decir, es en miles de millones, y estamos hablando de prácticamente 12.000 millones de dólares para este año 2020. A medida que uno va recorriendo este gráfico, las columnas celestes lo que le van mostrando es precisamente eso, ¿no? En el año 2021, más de 10.000 millones de dólares que se tenían que pagar en función de lo que había dejado armado, del cronograma de pagos que había dejado armado el expresidente Macri, ¿no? Esto estaba previsto, esto había sido comprometido, se le había dicho a los distintos accionistas, digamos, en términos generales de los fondos de inversión, que se les iba a pagar en tiempo y en forma todo esto. Claro, en ningún momento se pensó que ese dinero iba a hacer falta para otra cosa, como si a la Argentina le sobrasen dólares a lo largo de su historia y como si no fuese cíclica la crisis que siempre se abalanza sobre la Argentina cuando nos faltan los dólares. Lo que hemos visto, lo que vemos en las columnas naranjas, es cómo va a quedar esto a partir del acuerdo por la deuda, cómo se despeja el año 2020, fíjese que no hay columna naranja allí, no hay dólares que pagar de la deuda, lo que pasa en 2021 donde es prácticamente nula, en 2022 queda muy chiquito con respecto a lo que se iba a pagar y así sucesivamente hasta que se empiezan a repartir un poquito más los pagos del año 2024 en adelante. ¿Qué presupone esto? Presupone que la Argentina va a empezar a crecer y para eso va a necesitar los dólares que estaban agendados dentro de un cronograma para ser pagados a los distintos inversores. Ese ha sido el gran logro del gobierno argentino hasta ahora. Y no es poco. ¿Por qué? Bueno, porque esos recursos van a poder ser volcados en principio a la actividad económica, a la generación de puestos de trabajo, al consumo y por supuesto también a aquellos sectores que menos tienen. Lo decía el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace algunas horas. Nosotros tuviéramos que pensar en lo que vamos a pagar, lo que la Argentina debería haber pagado entre el 2020 y el 2025 a estos bonistas. ¿Saben cuánto es? Son 45.000 millones de dólares. Las barras más oscuras dicen lo que debíamos pagar de acuerdo a la deuda que heredamos. Y las rayas celestes es lo que vamos a pagar. Lo que se va a pagar. Es impresionante la diferencia. Al final de los 10 años que empezamos hoy con este acuerdo, la Argentina habrá ahorrado 37.800 millones de dólares. Bueno, son 37.800 millones de dólares, pero si uno le suma incluso la reestructuración de la deuda local, que eso también se está discutiendo en el Congreso, el ahorro es de más de 50.000 millones de dólares. Es una cifra enorme realmente, de proporciones superiores a las del préstamo del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Y esto que es una gran victoria de quienes, de los sensatos de este país, de aquellos que están pensando en una Argentina integrada por todos, no solamente en una Argentina elitista, en una Argentina que mira de costado a aquellos sectores que menos ingresos tienen. No es la gestión del expresidente Macri que lo que hizo es dejarnos este regalito y que hoy hubo que solventar con una negociación que incluso tuvo como correlato la acusación al ministro de Economía, a Martín Guzmán, que se le decía que no servía, que tenía que hacer un aprendizaje, que no sabía negociar. Acuérdese de todo eso, de cuáles fueron los medios de comunicación, cuáles fueron los periodistas, los analistas, los economistas que lo señalaban con el dedo diciendo no sabe negociar directamente. Bueno, lo que queda demostrado es que sí sabe y que puso por delante el crecimiento de la Argentina. No dijo Guzmán no les voy a pagar, dijo miren, les voy a pagar hacia adelante, pero déjenme en el corto plazo tratar de meter esos recursos en la actividad económica porque los necesita nuestro país. Lo decía de esta manera. Esto le va a generar condiciones de saneamiento a las finanzas públicas, de certidumbre al sector privado, y le va a dar a Argentina otra